Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Farrugia y vamos a empezar a ver de qué se trata estudiar fisicoquímica. Y para eso vamos a empezar con una pequeña definición donde decimos que en fisicoquímica lo que nosotros vamos a hacer es analizar los principios que se usan para explicar e interpretar observaciones hechas en otras ramas de la química. Si lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a estudiar este, algo que está relacionado con la química, obviamente de lo que estamos hablando es de estudiar sistemas materiales. O sea, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es primero identificar de qué hablamos cuando hablamos de materia, y para eso sabemos que nosotros podemos estar hablando de sustancias o de mezclas de sustancias. En cualquier caso, ya saben ustedes que una sustancia posee propiedades físicas y químicas que no dependen de la forma en la cual se han preparado esas sustancias. Y cuando hablamos de mezcla de sustancias, sabemos que pueden variar mucho en su composición química y por ende en las propiedades físicas y químicas, y dependen del modo en que han sido preparadas esas mezclas de sustancias. Por supuesto, nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y empezar a preguntarnos cómo está constituida cualquier sistema material que se encuentre a nuestro alrededor, que puede ser desde el papel, la virome, una caja de cartón, un elemento metálico. Lo observamos en este momento y nos preguntamos si estamos hablando de una sustancia o de una mezcla de sustancias. Cuando hablamos de una sustancia, sabemos que podemos considerar a esa sustancia un elemento o un compuesto. Por supuesto, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es considerar que la materia se puede encontrar en distintos estados de agregación. Esos procesos físicos para convertir un gas en líquido, un líquido en sólido y demás, lo tenemos representado en esta transparencia. Ustedes esto lo han visto perfectamente en química general, simplemente les dejo esto como para que lo lean después cómodamente y vean de qué se trata, que por supuesto lo conocen y no nos vamos a detener en este momento, pero nunca debemos olvidarnos de pensar que el sistema que nosotros vayamos a estudiar claramente en qué estado de agregación se encuentra. Eso es algo muy importante, o si lo que estamos analizando es alguna de estas transformaciones, por ejemplo. Bueno, entonces se los dejo como para que ustedes lean tranquilamente esta transparencia. Como dijimos que íbamos a desarrollar principios para ver observaciones hechas en la rama de la química, entonces debemos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas químicos. Y podemos considerar sistemas microscópicos o sistemas macroscópicos. Obviamente, cuando hablamos de sistemas microscópicos, estamos usando el concepto de molécula, y de lo contrario, en los macroscópicos, estamos trabajando a gran escala. Hay diferentes ramas de la asignatura en la que estamos trabajando que incluyen trabajar
Por ejemplo, con química cuántica, que está relacionada con la mecánica estadística y con la cinética. A su vez, la mecánica estadística está relacionada con la termodinámica y con la cinética, y la termodinámica con la cinética. O sea, estas podrían ser diferentes ramas en las cuales podríamos abordar el estudio de la fisicoquímica. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar, y en este curso de fisicoquímica vamos a trabajar con termodinámica y con cinética. Y ya vamos a ver que la química cuántica o la mecánica estadística no la vamos a abordar, y porque dentro de la termodinámica vamos a trabajar con termodinámica clásica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a estudiar termodinámica. ¿Para qué? Para poder comprender todo lo referido desde este punto de vista a las reacciones químicas, que es lo que nos interesa realmente, ya sea porque ustedes estén estudiando licenciatura en química o farmacia o proceso o no me sale, licenciatura en biotecnología. En cualquiera de todas esas carreras que ustedes están abordando, la reacción química es un punto crucial, ya sea en organismos vivos o no. Entonces, ¿qué es lo que nos va a aportar el estudio de la termodinámica para comprender reacciones químicas, o qué es lo que vamos a hacer en este periodo? Vamos a arrancar trabajando con un sistema muy sencillo, que es el sistema de los gases ideales. Vamos a trabajar con mezclas de gases ideales. Vamos a abordar el estudio de las soluciones ideales y, por supuesto, de las soluciones reales. O sea, como verán, siempre arrancamos desde un sistema sencillo como gases ideales y soluciones ideales, y lo vamos complejizando para comprender los sistemas en estudio. A su vez, vamos a tratar los sistemas en equilibrio termodinámico, y por supuesto entonces vamos a tener que estudiar desde el punto de vista de la termodinámica el equilibrio químico y las celdas electroquímicas, de los cuales ustedes ya han visto bastante en química general, pero abordado desde otro punto de vista. Por supuesto, lo que vamos a hacer es estudiar teoría cinética de los gases, que aplicado en las reacciones químicas nos va a permitir comprender la cinética de las reacciones químicas. Entonces, medio como que acá en esta transparencia les estoy mostrando una pequeña esquema del programa de la asignatura Físico-Química 1. Entonces, ahora sí, deberíamos empezar a ver de qué se trata estudiar termodinámica. ¿Qué hacemos en termodinámica? Describimos el comportamiento de la materia y las transformaciones entre las distintas formas de energía a escala macroscópica. Cuando hablamos de que vamos a aplicar termodinámica en escala macroscópica, estamos hablando de que estamos trabajando con termodinámica clásica. La termodinámica describe al sistema de acuerdo a propiedades de conjunto. O sea, como estamos hablando de sistemas macroscópicos, entonces lo que vamos a hacer es poder estudiar respecto de esos sistemas ciertas propiedades. Esas propiedades de conjunto tienen que ser accesibles a mediciones. O sea, tomamos un sistema determinado y le tenemos que poder medir
volumen, presión, temperatura, superficie por longitud para que nos dé el volumen, lo que sea. O sea, tenemos un sistema material y tenemos que acceder a las mediciones. Podrían ser viscosidad del sistema, fuerza iónica del medio. Todas las propiedades de ese sistema tienen que ser posibles de ser medidas. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de que nosotros estamos abordando una ciencia experimental. Lo cual, cuando nosotros resolvamos, midamos las propiedades de conjunto de un sistema, vamos a llegar a una conclusión y en base a eso vamos a poder quizás formular una ley. La termodinámica estadística usa propiedades atómicas y moleculares para calcular propiedades macroscópicas. La termodinámica estadística no es objeto de nuestro estudio, con lo cual lo que estamos diciendo es que nosotros no vamos a medir propiedades atómicas o moleculares. En la termodinámica clásica, que es lo que vamos a presentar a continuación, solamente vamos a trabajar con escala macroscópica. Para eso vamos a tener que definir un sistema. Dijimos que un sistema al cual vamos a delimitar para poder estudiarlo. Cuando identifiquemos al sistema, deberemos identificarlo a él y el medio ambiente en el cual se encuentra. O sea, en los alrededores del sistema también tenemos que tener claro. O sea, no es lo mismo decir que tengo una ollita llena de agua, por ejemplo, sobre una hornalla en la cocina, o tengo una ollita con agua dentro encima de una mesa. Entonces, sabré yo si tengo esa cantidad de agua rodeada de una atmósfera de temperatura uniforme o, por ejemplo, que ese sistema está siendo calentado. O sea, tengo que identificar el sistema que estoy estudiando y el medio ambiente que lo rodea. Ese sistema tiene un límite, o sea, tiene una pared que lo limita. Esa pared que lo limita puede ser rígida o puede ser móvil. Enseguida vamos a ver cómo es eso. O, desde otro punto de vista, esa pared puede ser permeable o puede ser impermeable. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿permeable a qué? ¿Impermeable a qué? Y sobre esto vamos a trabajar a continuación. Además, ese sistema, como ya dijimos, va a tener determinadas propiedades. Esas propiedades deberían poder ser medidas. Por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la concentración de algún componente dentro de ese sistema, etc. Entonces, esas propiedades, ustedes bien saben que pueden ser clasificadas como extensivas o intensivas. Ya sabemos que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sistema y las propiedades
intensivas están independizadas de la cantidad de sistema. Por ejemplo, si yo quiero conocer el volumen de ese sistema, sé que esa es una propiedad extensiva. Mayor cantidad de sistema, mayor cantidad de volumen. Ahora, si por ejemplo divido la cantidad de volumen por unidad de masa, estoy dividiendo una propiedad extensiva por otra propiedad extensiva. O sea, estoy independizando al volumen de la cantidad de sistema. Y entonces podría ser que entonces lo que me aparezca es un volumen molar, por ejemplo, si la cantidad de masa está expresada en moles. Respecto de esto, ustedes van a hacer una tarea de aula donde se les van a presentar una serie de propiedades del sistema y van a tener que identificar qué tipo de paredes tienen, de qué propiedades estamos hablando, si son extensivas o intensivas, y entonces sobre esto van a trabajar como para ver estrictamente qué es de lo que estamos hablando acá. Cuando hablamos de pared rígida o móvil, por ejemplo, si nosotros pensamos en un pistón, ¿sí? Una pieza mecánica que contiene un gas, generalmente esas piezas metálicas son de acero inoxidable, de hierro, de lo que fuese, o sea, un pistón tiene unas paredes rígidas. Tenemos gas confinado dentro de paredes rígidas. Pero si estamos pensando en el gas que está contenido dentro de un globo, esa pared, el globo, que es el límite del sistema que estamos considerando, que es el gas que está dentro del globo, entonces vemos que esa pared es una pared móvil. Es así de sencillo. O sea, si es rígida o si es flexible. Eso es una primera clasificación para la pared. Otra clasificación dijimos que era muy importante, y esto sí lo vamos a trabajar mucho luego en tarea de aula, es si la pared es permeable o impermeable. Una pared permeable es la que intercambia materia con el medio ambiente. O sea, si nosotros tenemos un huevo, la cáscara de ese huevo es una pared permeable porque deja pasar gases entre el interior del huevo y el exterior del huevo. Si está intercambiando materia, esa pared es una pared permeable. Las impermeables son las que no intercambian materia con el medio ambiente. O sea, si estamos pensando en ese pistón del cual hablábamos hace un ratito, nosotros sabemos que esa carcasa de, por ejemplo, acero inoxidable no deja pasar el gas hacia el exterior, o sea, hacia el medio ambiente que estamos considerando. Si nosotros estamos dejando salir materia de un sistema, a través de la pared de un sistema, en realidad también estamos dejando salir energía. ¿Qué tipo de energía? Por ejemplo, calor y trabajo. Esas son las energías en tránsito.
de las cuales vamos a hablar muchísimo en todo este periodo. De todas maneras, ustedes saben que la materia en sí misma contiene energía. O sea, que si estamos perdiendo materia, estamos perdiendo energía del sistema. Entonces, en ese caso, si tenemos un sistema con una pared permeable que puede intercambiar materia, de lo que estamos hablando es de un sistema abierto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un líquido en un vaso de precipitado, así tal cual estamos viendo acá en esta imagen, nosotros sabemos que ese es un sistema abierto. Nosotros pensamos que se puede salpicar y perder materia, podemos calentar y evaporar materia desde ese sistema. Ese sistema es un sistema abierto. Así como puede salir materia del sistema, podríamos ingresar materia hacia el vaso de precipitado. ¿Qué pasa cuando la pared es impermeable? Y acá se nos presentan distintos tipos de impermeabilidad. Por ejemplo, una pared impermeable que intercambia calor con el medio ambiente es lo que conocemos como una pared diatérmica. Por ejemplo, tenemos que este sistema se denomina sistema cerrado. O sea, es un sistema cerrado que, a diferencia del abierto, no permite el intercambio de masa de materia con el exterior, pero sí permite el intercambio de calor. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un balón con un líquido adentro que intercambia calor con el medio ambiente, por ejemplo, entonces ese sistema es un sistema cerrado porque no sale materia desde el interior, pero sí puede intercambiar calor con el medio ambiente. También podría ser que ese calor se convirtiese en trabajo. Pero lo importante acá es que en un sistema con una pared impermeable que intercambie calor con el medio ambiente, de lo que estamos hablando es de que hay una pared diatérmica, o sea, una pared que permite el intercambio de calor con el medio ambiente, no permite la salida de la masa del sistema, con lo cual eso es un sistema cerrado. Podría ser que ese sistema cerrado intercambie trabajo con el medio ambiente. Y entonces en ese caso estamos hablando de que la pared es una pared adiabática y ese sistema se denomina sistema adiabático. ¿Cuál sería cuál sistema conocemos como esto? Por ejemplo, un termo. Obviamente un termo que funcione bien se supone que no intercambia calor con el medio ambiente, ¿sí? Pero sí podría intercambiar trabajo. Yo tengo un líquido dentro de un termo y sacudo ese termo, estoy entregando trabajo porque las moléculas comienzan a moverse dentro de ese termo y entonces puedo introducir trabajo a pesar de que el termo no pueda intercambiar calor con el medio ambiente. Un sistema como este, entonces, es un sistema adiabático. ¿Qué pasa si el sistema del cual estamos hablando no intercambia ni materia ni energía con el medio ambiente? En este caso, de lo que estamos hablando es de un sistema que está aislado. O sea, un sistema que no intercambia ni materia ni energía. Obviamente este es un sistema ideal al cual nosotros
de esta manera nosotros consideramos el universo. Vamos a definir que el universo es un sistema aislado, que no intercambia nada con nadie. Ahora, nosotros muchas veces vamos a hablar, no del universo global como nos lo imaginamos, sino que vamos a hablar de un universo que nosotros vamos a definir para identificar un sistema aislado. ¿Y qué va a ser entonces? Va a ser el sistema que nosotros estamos estudiando con el medio ambiente que lo rodea. Entonces, vamos a decir, nosotros vamos a estudiar un recipiente que tiene agua que está en el medio de una habitación y el resto de la habitación la vamos a considerar el medio ambiente a ese recipiente con agua. Y entonces decimos, nuestra habitación será nuestro universo. De la habitación para afuera ni sale ni entra materia ni energía. O sea, definimos un universo muchas veces en termodinámica, en físico-química, para el sistema con el cual estamos trabajando. Esta diapositiva, este slide, deben tenerlo muy presente, mirarlo muchas veces para resolver lo que van a tener que hacer en tarea de aula respecto de sistemas y paredes permeables o impermeables. Y como les decía antes, nosotros muchas veces vamos a simplificar los sistemas para poder hacer los análisis que necesitamos hacer y los análisis de las variables de esos sistemas. Y entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, como les decía antes, con gases ideales, con soluciones ideales. ¿Por qué hacemos eso? Simplificamos en los sistemas que vamos a estudiar en función de nuestros intereses. Como por ejemplo, pensemos en el gas contenido adentro de una burbuja. O sea, nosotros tenemos ese gas contenido en la burbuja de jabón. Entonces, el sistema es el interior. Y decimos que la tensión superficial de la burbuja la vamos a despreciar. Consideramos que es nula. O sea, esto es lo mismo que ustedes han visto en física, como con pistones sin pesos o poleas sin rozamiento, o sea, sin fricción. O sea, vamos modificando ciertas cosas como para que nos centremos en lo que nosotros queremos hacer, que es en este caso estudiar el gas que está contenido adentro de esa burbuja de jabón. Y esa burbuja tiene un medio que la rodea. Entonces, el gas que está adentro de la burbuja va a tener una determinada presión, que es la fuerza con la que choca contra esa película de jabón, y fuera, en el medio ambiente, hay una presión que se ejerce sobre la burbuja para que nuestro gas esté equilibrado. La presión dentro de todos los puntos del sistema debe ser una determinada y equivalente o igualada con la presión externa para que esa burbuja se mantenga como la estamos observando. De esa manera se va a encontrar equilibrada, cuando las presiones de adentro y de afuera sean las mismas. Si pensamos nosotros en la composición del gas que está dentro, la composición del gas que está dentro será de nitrógeno y de oxígeno.
en determinada concentración, que por supuesto puede intercambiarse con el de afuera y deberá estar equilibrado el interior con el exterior. Pero en este caso nosotros vamos a decir, el oxígeno y el nitrógeno no pueden difundir a través de las paredes. O sea, ¿qué estamos diciendo? No vamos a considerar el intercambio gaseoso para estudiar este gas. O sea, es otra restricción que estamos poniendo, así como antes dijimos que la tensión superficial del jabón era nula. Otra cosa que debería estar equilibrado para que mantengamos, o sea que el equilibrio de este sistema, es la temperatura, que debería estar equilibrada dentro y afuera para que este sistema se mantenga. O sea, lo que les estoy queriendo explicar es que nosotros estamos estudiando el gas contenido dentro de esa burbuja y estamos simplificando una serie de variables para poder estudiarlo, y lo que estamos diciendo es que deberá haber equilibrio de la presión y de la temperatura para que este sistema se mantenga. La composición del sistema no la estamos considerando. Con lo cual lo que estamos diciendo por lo pronto acá es que presión, temperatura y concentración deberían ser tenidos en cuenta para hablar del equilibrio de este sistema. Respecto de la temperatura, podríamos hablar un momento para identificarla perfectamente. Pero primero vamos a tomar en cuenta de qué hablamos, para seguir con lo que estábamos hablando, de límite, de pared o de interfase. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido dentro de un vaso de precipitado, nosotros estamos viendo, o sea, el sistema nuestro va a ser el líquido que esté adentro de ese recipiente. Entonces, pensamos que hay en la superficie una interfase líquido-aire donde puede haber intercambio de materia y energía. Y en la parte inferior hay una interfase que es pared interna del vidrio y el líquido, donde puede haber intercambio de energía, por ejemplo. ¿Sí? Estamos mirando ese sistema y estamos identificando el sistema, las paredes y las interfaces. El intercambio de materia y de energía a través de los límites entre el sistema y el medio ambiente es fundamental para el concepto de equilibrio. O sea, identificar el gas que teníamos adentro de la burbujita de jabón implica tener idea de cuáles son los límites de ese sistema, que en ese caso era la burbujita de jabón. Y nosotros habíamos dicho que para que esa burbujita de jabón se mantuviese en equilibrio tenía que haber equilibrio de presiones y de temperatura, tal cual la habíamos definido. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sistema, decimos que puede estar en equilibrio respecto a una o más de las diferentes variables del sistema. En el caso anterior, debería estar en equilibrio respecto de la presión y de la temperatura. El equilibrio termodinámico se refiere a la condición en la que existe equilibrio con respecto a la presión, a la temperatura y a la concentración. Esto lo vamos a ver permanentemente, vamos a volver sobre este concepto de equilibrio termodinámico muchas veces, y de acuerdo a cómo definimos nuestra burbujita de recién,
limitamos la condición de equilibrio a la presión y a la temperatura porque dijimos acá no hay intercambio de materia, entonces la concentración no puede cambiar. Pero, de lo contrario, cuando hablamos de equilibrio termodinámico tendríamos que pensar en presión, temperatura y concentración. Entonces, el equilibrio existe solamente si las variables no cambian en el tiempo. O sea, yo tengo un sistema, voy midiendo la presión, la temperatura, la concentración o cualquier otra propiedad y veo que no cambia en el tiempo. Y si tienen igual valor en todas partes del sistema y el medio ambiente, esa es la condición de equilibrio. Ahora, si por algún motivo la presión de afuera se modifica o la temperatura de afuera se modifica, el sistema nuestro y esa burbujita nuestra se va a ver modificada. Entonces, las modificaciones de nuestros sistemas, por ejemplo, se podrían llegar a dar por intercambios de energía. ¿De qué energías vamos a hablar? De calor y de trabajo. Estas son las energías en tránsito. Una de ellas es el calor. Entonces, por ejemplo, otra vez volvemos a nuestro sistema, que en este caso es un vaso de precipitado con un líquido, o sea, es el líquido que está dentro del vaso de precipitado, mejor dicho, al cual nosotros le podemos medir la temperatura y nosotros lo que podemos llegar a hacer es entregarle calor a ese sistema. Entonces, si nosotros le entregamos calor a ese sistema, observaremos una variación de temperatura que va a ser proporcional a cuánto calor le entreguemos y cuánto sistema tengamos. O sea, no es lo mismo tener 10 gramos de líquido o 10 moles de líquido o tener 20 gramos de líquido o tener 20 moles de líquido. Con lo cual, lo que nosotros sabemos es que el calor que nosotros le entreguemos va a ser proporcional al número de moles del sistema por la diferencia de temperatura que se genere. O sea, lo que estamos diciendo es que el diferencial de calor va a ser una constante por la cantidad del sistema por el diferencial de temperatura. Esa es otra manera de escribir la ecuación anterior. Acá hay varias cosas que quiero que vean. Primero, el diferencial de calor, que está en el recuadro, aparece con una línea que lo atraviesa al símbolo del diferencial. No les voy a contar en este momento todavía por qué, pero van a ver que nosotros siempre que hablemos de calor o de trabajo vamos a usar ese diferencial con la línea que lo tacha. Vamos a saber después que ese diferencial no es un diferencial total exacto y esa es la razón por qué aparece la liñita, que es importante para nosotros en termodinámica, no desde el punto de vista matemático por ahora. Y luego aparece la constante C, que fíjense que tiene como subíndice volumen o presión. ¿Por qué? Porque esa constante de proporcionalidad va a tener un valor u otro dependiendo si el proceso se hizo, en este caso, a volumen constante o a presión constante.
O sea, no es lo mismo producir un calentamiento a volumen constante o a presión constante. Pero, ya lo vamos a ver esto con muchísimo detalle, pero simplemente no puedo permitir, digamos, describir la expresión del diferencial de calor en forma imprecisa. Entonces, lo que estamos viendo es que el diferencial de calor es proporcional al número de moles por el diferencial de temperatura. La constante de proporcionalidad puede ser medida a volumen constante o a presión constante. Y la convención que vamos a utilizar en este curso es que el calor que sale del sistema tiene signo negativo y el calor que ingresa al sistema tiene signo positivo. O sea, fíjense que en la expresión anterior, en el caso que estamos considerando, este calor lo estamos entregando al sistema, entra al sistema y el diferencial de T va a ser positivo. O sea, la temperatura va a aumentar. Ese diferencial de T es positivo, este calor que estamos considerando es positivo, está entrando al sistema. Esto es una convención. Hay bibliografía donde lo van a encontrar de esta manera o al revés. Lo que tenemos que conocer es que dijimos que las energías en tránsito son calor y trabajo. El calor generalmente se mide en calorías. En cambio, el trabajo en general lo medimos en Joule. Existe una equivalencia entre el calor y el trabajo y es que una caloría es igual a 4,18 Joule. Esa es la equivalencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una caloría? Una caloría se define como la cantidad de calor que hay que entregar a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Esta es la definición de caloría estrictamente para saber de qué cantidad de calor estamos hablando cuando la mencionamos. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, que no es lo mismo calentar agua que está a 10 grados que calentar agua que está a 90 grados. Por lo tanto, para definir estrictamente una caloría, se toma la cantidad de calor que se necesita para aumentar de 14,5 a 15,5 para el agua. Eso es una convención, es una definición y a esa cantidad de calor se la conoce como una caloría. Simplemente esto para que conozcan de lo que vamos a hablar y sin embargo después van a ver cómo nos manejamos con esas calorías. ¿Sí? Y se acuerdan que cuando hablábamos del gas que estaba metidito dentro de nuestra burbuja de jabón, les había dicho que íbamos a interpretar de qué estábamos hablando cuando hablamos de temperatura. Esto es simplemente para que redondeemos esa idea, aunque sobre esto vamos a trabajar mucho después cuando veamos teoría cinética de los gases. Simplemente para interpretar el concepto de temperatura sobre el cual vamos a volver
en muchas oportunidades, tenemos que saber que la temperatura es una cantidad abstracta. O sea, lo que hacemos nosotros es tener una medida indirecta de la temperatura a través de los termómetros. Por ejemplo, si usamos un termómetro de mercurio, nosotros sabemos que en función de la temperatura se va a dilatar el mercurio que está dentro de ese capilar de vidrio y vamos a observar un determinado valor de temperatura para un sistema. O, por ejemplo, hay termómetros que usan resistencia eléctrica u otros termómetros que utilizan fuerza electromotriz generada por uniones de dos metales. Como sea, cuando hablamos de temperatura estamos hablando de una medición indirecta que logramos hacer con un termómetro. Entonces, en realidad, lo que nosotros podemos manejar son descriptores cualitativos de temperatura. Nosotros tocamos un recipiente, tocamos algo que esté más caliente y decimos esto está caliente, esto está frío. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos son descriptores cuantitativos que no cambien con experiencias individuales. O sea, necesitamos de un termómetro para medir, por ejemplo, la temperatura. Y la temperatura está relacionada con la energía cinética de las moléculas. O sea, si nosotros pensamos en el gas que está metidito adentro de la burbujita, va a depender de la energía cinética de las moléculas del gas, la temperatura del sistema. Sobre esto ya vamos a volver mucho, simplemente les dejo como para que miren ahora rápidamente. Sabemos que la energía cinética de una molécula de gas, por ejemplo, que es esta que aparece en el centro de coordenadas, va a depender de la energía cinética en las tres direcciones del espacio y es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, si multiplicamos por el número de Avogadro, nos va a dar la energía cinética para un mol, ¿sí? Y entonces, escribiendo de otra manera la constante de Boltzmann, que nosotros sabemos que está en relación con la constante de los gases, a través del número de Avogadro, nos queda que la energía cinética es 3 medios de RT. Y a su vez les dejo esto para que vean que la capacidad calorífica a volumen constante es la derivada de esa energía cinética respecto de la temperatura. O sea, ¿cuánto aumenta la energía cinética cuando yo aumento la temperatura? Bueno, eso es 3 medios de R y eso es la capacidad calorífica, por ejemplo, medida a volumen constante. O sea, cuánto cambia la energía de esas moléculas ante el cambio de temperatura. A volumen constante, eso es la capacidad calorífica a volumen constante, que es la que hablamos antes, que podía ser medida a volumen constante o a presión.